Bien, vamos a hablar entonces acerca del envejecimiento. Es un tema ya conocido, ¿no? Así que quien lo tiene en casa o quien no ha vivido o convivido con los abuelos o con algunos familiares bastante cercanos, con los nonos o las nonas, ¿no? ¿Sabe quién no ha vivido con eso? Y bueno, pues, y también todos, ustedes, todos nosotros, todos vamos a pasar por esa etapa, ¿no? Todos vamos a vivir todo este evento, estos cambios fisiológicos que se van a presentar en la persona mayor. Son cambios a veces que comienzan y que lo que más llama la atención no es la... y comienza así como de un momento a otro, como la pérdida de fuerza muscular, ¿no? Como a veces el caminar lento, o como a veces que ya no veo bien, ¿no? Es una serie de cositas, y eso simplemente, todos son cambios que se van a llevar a cabo. Entonces, así comienza y comenzamos, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros hablamos del envejecimiento, a veces decimos, ¿y cuándo comenzamos a envejecer? Esa es una gran pregunta, ¿cuándo comenzamos a envejecer? ¿No? Entonces, ahí viene también a veces una serie de definiciones para conocer en este sentido qué cosa es el envejecimiento. Y simplemente cuando hablamos de envejecimiento, muchas veces nosotros decimos que es un fenómeno presente a lo largo de todo el ciclo vital, desde el mismo proceso de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno natural conocido por todos los seres humanos, es difícil de aceptar como una realidad innata por el ser humano. Claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? A veces cuando tenemos a esa pequeña edad, cuando estamos recién desarrollando, bueno, todo el mundo se aumenta la edad, ¿no? O para entrar a un centro también de baile, de discoteca, que permite ciertas edades, también nos elevamos de edad. Pero cuando llegamos a una edad ya suficiente, ya ahí bajamos, ¿no? nuestras edades. ¿Cuánto tiene? ¿No? 38, no, tengo 35, tengo 32. ¿No? Entonces comenzamos así como un poco realmente a aceptar la realidad. ¿Por qué? Porque la simple y sencilla razón es a veces no queremos ser viejos. Es la verdad. Ahora, y eso pasa en todo nivel, en todos los estratos y en muchos países. Así que esto no es la excepción. Entonces, pero ahí hay una cosa dentro de esta definición que dice que comienza, ¿no? desde el mismo momento de la concepción. Y todas las definiciones que vamos a ver siempre van a catalogar a este envejecimiento que se va a llevar a cabo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una serie de definiciones como el de Greenford, ¿no? El de Greenford es un estudioso, un periodista estudioso, y mucho se dedicó a escribir acerca del desarrollo de la medicina. Y él también, ¿qué cosa es lo que decía? Todo cambio progresivo y irreversible del organismo, desde la concepción hasta la muerte. Es un cambio. O sea, ¿es acaso que comenzamos a envejecer desde que se unieron estos dos óvulos, un óvulo y un espermatozoide? No es que ahí recién se está comenzando a crear, ¿no? Una célula y una otra célula, de dar formación y creación a un nuevo ser. Es posible que ahí comience ya a envejecer. Bueno, eso es lo que dice. Miren ustedes, comienza en el momento de la concepción, compromete a la diferenciación y maduración del organismo y sus células. En algún punto variable del tiempo conduce una pérdida progresiva de la capacidad funcional característica de la senescencia y termina con la muerte. Comienza con la concepción y termina con la muerte. Entonces, claro, pues tienen razón, porque durante el proceso de crecimiento hay muchas células que se desarrollan, ¿no? Y comienzan a dar origen a otros tipos de células y órganos, pero que durante el ciclo de desarrollo embriogénico tienen ellas un ciclo vital de vida, y que cuando nace el nuevo ser, eso deja de funcionar y aparece otro. Entonces, ahí comienza. Entonces son células que se crean, que fueron creadas en el momento de la concepción, que tienen un fin, ¿no? Se desarrollan, que tienen un fin
¿no? Que van a cumplir, lo cumplen, y cuando se produce la expulsión del feto, terminó su función, o antes de eso, ¿no? Bien, hay otros también que comienzan a catalogarla como el envejecimiento es un proceso continuo, universal e irreversible que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación y solo culmina con la muerte del individuo. Lo tenemos claro, comienza en la concepción y termina con la vida, lo tenemos claro. Ahora, ¿cuándo? Dice también, entonces, este es un proceso continuo, es universal, es irreversible, ¿no? Y hay una pérdida progresiva de toda la función de nuestro organismo. ¿O es que acaso ya venimos todos nosotros programados, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Podría ser que sí, y eso no es posible, ¿no? Yo creo que ahí muchas veces nosotros tenemos ya un reloj cronológico creado en cada uno, o está en cada uno de nuestros organismos, y que nos permite muchas veces subsistir, o hasta cuando ese reloj se malogra. Una vez que se malogra, comienza a haber una serie de fallos. Cuando la producción celular, ¿no? Comienza y se ve fallida en su replicación, entonces quiere decir que ya está habiendo una serie de alteraciones orgánicas, y esa serie de alteraciones orgánicas es lo que se conoce como una senescencia, ¿no? Eso es lo que Shepard comenzó a decirnos dentro de su definición. Pero acá ya nos ha agregado y nos dice, ¿por qué es universal? Porque todos, ¿no? Todos los seres vivos vamos a pasar. Todos envejecemos. Todos los seres vivos envejecemos. ¿Y por qué es irreversible? A diferencia de otras enfermedades, no puede detenerse. O sea, este es un proceso que comienza y termina. Comienza con la vida y termina con la muerte. Hay una serie de circunstancias, ¿no? Que pueden acelerar esto. Heterogéneo e individual. Esto heterogéneo e individual se da porque son características propias de cada especie, pero la velocidad de declinación funcional varía de sujeto a sujeto, de órgano a órgano y dentro de la misma persona. ¿Qué quiere decir acá? Nos están explicando que todos envejecemos, pero no envejecemos a la misma velocidad que la otra persona. Y eso es común. Yo le traigo acá a una persona, a un campesino o campesina, ¿no? De nuestras áreas rurales, la traemos acá. ¿Cuántos años tiene señora? Tengo 40. Muy bien, traemos una señora de San Isidro, Miraflores, de Pinos, etc., y la ponemos acá. Y vemos sus características, ¿no? ¿Cómo son? Entonces, ahí se ve. Entonces, uno tiene 40, el otro tiene 40, pero las dos no aparentan la misma edad. Y dentro de eso también, o sea, uno envejece de repente más rápido, otro más lento. Y el deterioro orgánico también es así. Dentro de nuestro organismo, ¿no? Dentro de nuestro organismo, igual. Tenemos dos riñones, muy perfecto. Un riñón derecho de repente está afectado y se envejece o se lesiona, y el riñón izquierdo subsiste. Muy bien. Entonces, dentro de este deterioro funcional, no es igual ni siquiera dentro de la misma persona. Por eso es que acá nos dice que la declinación funcional varía de sujeto a sujeto y de órgano a órgano dentro de la misma persona. Entonces, eso es, dice, es deleterio porque lleva a una progresiva pérdida de la función. Indudablemente, esto vamos a llegar hasta que se produzca, pues, el cese o el fin del funcionamiento de las lesiones, de los cambios fisiológicos de la célula. Intrínseco, no debido a factores ambientales. O sea, acá, en esta cuestión, en esta alteración, entonces no hay factores ambientales. Muy bien, entonces ahora podemos ampliar otra definición que dice, es un proceso biológico universal, endógeno, intrínseco, deleterio, progresivo e irreversible, que se caracteriza por un deterioro de las capacidades del organismo para adaptarse tanto a su medio interno como en el ambiente externo, ¿no? De la detención de nuestros sistemas autorreguladores, y que esto conlleva o lleva inevitablemente hacia la muerte. Hay momentos en que nuestro organismo, bueno, ya no funciona,
ya no se adapta, ya no nos adaptamos a esta situación. ¿Y qué nos queda? Ya no quiero vivir más, ya mi cuerpo ya dice que tengo que descansar, y entonces se produce una serie de deterioros, y con esa serie de deterioros nos lleva a conducir nos conduce hacia la muerte. Muy bien, entonces lo curioso es que cuando estamos nosotros y lo decimos y nos encontramos entre personas, ¿y por qué nos llaman viejos? ¿Por qué nos llaman, senescentes? Entonces, ¿por qué y cuándo comienza eso? Entonces, esto, bueno, pues hay un organismo mundial, la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que toda persona considera que tiene 60 años, a partir de los 60 años, ¿no?, ya se considera una persona de la tercera edad. Pero esto está en relación a qué? Está en relación a la jubilación, ¿no? Está en relación a la jubilación. Y tan es así, tan es así de que en algunos, por ejemplo, en algunos países, la mujer y acá también, las mujeres se pueden jubilar a los 60 o a los 65 años y los hombres a los 70. En otros se jubilan a los 60. Entonces, y a partir de ahí ya es que consideran ellos ya la tercera edad. Y a partir de ahí somos para el resto ya los viejos. Entonces ya tienen. Entonces la tercera edad se considera entre los 60 y 74 años de edad. La cuarta edad entre los 75 y 89, los longevos entre 90 y 99 y los centenarios más de 100. Muy bien. Ahora, pero esto ahora actualmente ya en Perú, ¿no?, aquí en nuestro país ha salido una normativa, ¿por qué? Porque la gente antes, cuando se jubilaba a los 60, 65 años, ¿cómo llegaba a la jubilación? Bastante acabado. Ya, personas que ya no podían hacer nada, pero ahora no. Ahora ustedes se jubilan a los 70 años y están bastante jóvenes, ¿no?, saludables, se le ve a las personas muy activas. Eso ha hecho que sea una normativa de que si la institución lo permite, pueden seguir trabajando, y ahora se ha aumentado hasta los 75 años de edad, ¿no? Claro, con la salvedad de que hay procesos degenerativos propios de la vejez, entonces tienen que pasar por unos estudios, ¿no?, unos estudios desde el punto de vista psicológico, ¿no?, y unos estudios médicos que no tengan ningún tipo de enfermedades, ¿no?, en la cual impida que desarrolle su función y que mentalmente también esté en forma adecuada y saludable como para que pueda realizar su función y sigue trabajando normal. Eso es lo que ha salido actualmente. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la tercera edad? Entonces, la tercera edad, hay unos conceptos que siempre me gustaría aquí, porque siempre lo digo a veces: ¿por qué llamas a un hombre de tercera edad? ¿Por qué llamas viejo? ¿Por qué llamas anciano? Entonces, a veces nos llaman viejo la ancianidad, ¿no? O a veces en la tercera edad todo a veces lo asocian con la senescencia, ¿no? Porque la senescencia también en el fondo es una persona vieja. Así es. ¿Por qué? Porque todos los cambios se van a dar justamente por ese lado. La tercera edad es una etapa evolutiva del ser humano. Es un fenómeno biológico que afecta a la salud física y mental. También psicológico, por los cambios en el funcionamiento cognitivo y funcional. O sea, son los cambios propios que se dan en la tercera edad. Cambio propio. Y ahí presentan una serie de sintomatología, ¿no? Una serie que uno ve que ya no se acuerda, que ya no ve bien, que ya el corazoncito comienza a fallar, que ya inclusive se olvidan, comienzan a recordar cosas antiguas, pero las cosas presentes las comienzan también a un poco a olvidar. O sea, son cambios propios de la edad. La vejez es la fase final del proceso de envejecimiento. La ancianidad es la etapa que comprende el final de la vida, ¿no? Y la longevidad es la máxima duración posible de la vida, ¿no? Todos son longevos. Discapacidad, cualquier limitación que afecte, pues, ¿no?, durante un espacio de tiempo cognitivo. O sea, eso son conceptos, ¿no? A veces pacientes discapacitados, a veces pacientes que están, de repente, pacientes jóvenes han sufrido un accidente que no les permite laborar normalmente en su trabajo. Esos lo consideran como una discapacidad, ¿no? ¿Bien? Esto también hay otro concepto que ustedes deben saber. Entonces,
Siempre vamos a ver. A veces, ¿por qué hay personas, ¿no?, en la cual dos tienen 65 o 70 años los dos, pero uno parece que tuviese 80 y otro parece que tuviese 65? Entonces, ¿por qué es así? Porque simplemente uno, ¿no?, envejece más rápido que el otro. Entonces, ¿y por qué esta persona que tiene 70 años o 65 años, a veces demuestra uno que se dijo, no, yo tengo tantos años y el otro no, yo tengo tantos y se va a todo? Pero la cuestión, todo eso es una edad cronológica. Entonces, todos nosotros no tenemos por qué, a veces en algunos no es necesario decir yo tengo tanta edad, pero aparentar otra. Porque la edad cronológica, ¿no?, simplemente se expresa en edad en años, nada más. Yo puedo decir que tengo 70 años, está muy bien, pero de repente puedo parecer como uno de 60. O de repente podría ser que la edad fisiológicamente está determinada por el grado de deterioro de órganos, procesos y envejecimiento fisiológico. De repente podría no aparentar, tengo 60 años, pero fisiológicamente parece como de 70, por los cambios evolutivos que se dan. La edad psicológica representa el funcionamiento del individuo en cuanto a su competencia conductual y adaptación. ¿Cuántas veces he escuchado, ¿no?, en la cual este pata caramba tiene 20 años, pero se comporta como si fuese uno de 15? ¿No? Qué infantil es este muchacho o ese señor. Entonces, ustedes inclusive, estoy seguro que han hecho uno de esos comentarios por el comportamiento de ciertas personas. Y a veces algunos se presentan, son personas ya de edad, pero con un comportamiento bastante infantil o que no están de acuerdo, ¿no?, a su edad. Eso es bastante evidente cuando nosotros vamos a ver. Bien, y la edad social establece ese empeño de la sociedad en el individuo que se desenvuelve, psicológica y social, psicosocial. Eso es bastante evidente. Entonces, muchos se conocen. Ustedes habrán visto también jóvenes que a veces han pasado por circunstancias un poco duras, y eso hace que su madurez sea mucho más rápida, y su comprensión también, y su comprensión y su desempeño, ¿no?, en la vida o desempeño en la sociedad también sea otro. ¿Cuántos años tiene este padre? 18 años, sí, pero parece como una de 25, porque qué maduro que hace este padre. Sin embargo, son circunstancias que le han hecho natural. Sin embargo, el otro que tiene 25, su comportamiento, ¿no?, psicosocial parece con uno de 15 o 16, que es factible encontrar, ¿no? Y eso se dan cuenta en todas las reuniones que usted puede haber tenido. Siempre hay uno que llama la atención o de repente quiere llamar la atención. ¿Y por qué quiere llamar la atención? Por esta conducta, ¿no?, psicosocial que presenta. Muy bien, son conceptos que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, toda esta etapa del envejecimiento no es nueva. Esto ya se comenzó a llevar a cabo, porque ustedes saben que antes esta gente, todo el promedio de vida que nosotros teníamos era bastante bajo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a notar, y sobre todo en Europa, que los grupos de personas mayores comenzaron a subir su edad. Entonces teníamos una gran población que ya comenzaba a presentarse mayor número de pacientes con edad mayor avanzada, sobre los 60 años, llegaban a 70 años cuando era cosa rara. Entonces, por ahí comenzó uno de los países que comenzó a generar esto fue España, y comenzó a hacer un estudio a ver por qué se daban estas personas o por qué duraban más que otros. Entonces comenzaron a estudiar, pero no tan solo fue España, sino también fue Inglaterra, que también comenzó a hacer esos estudios acerca del proceso del envejecimiento, y también comenzó Estados Unidos, unos años después también a comenzar. Y eso crearon, se formó una nueva ciencia, que es la gerontología, que comienza a estudiar el proceso del envejecimiento de todos los seres vivos. Y esa es la gerontología. ¿Qué cosa es? Que de repente en los años 70
se creó en Estados Unidos ya una nueva especialidad médica. Y la nueva especialidad era la geriatría, que es el ramo de la medicina que estudia la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de la paciente de tercera edad. Entonces la geriatría ya comenzó, los médicos se comenzaron a especializar en esto, en geriatría, porque había ya que una población requería de unos médicos especialistas. Yo considero que esta especialidad es la que va a venir más adelante, ¿no? Como una necesidad propia. ¿Por qué? Porque cada vez estamos viendo personas mayores y con poca capacidad para que sean atendidos, ¿no?, por los hospitales que no son los adecuados. Si ustedes ven, casi cuando si es que han pasado ya por los hospitales, lo van a pasar por las emergencias, sobre todo en las noches o los fines de semana. ¿Quiénes son los que están? Casi el 70-80% de los pacientes que están hospitalizados son pacientes mayores, ¿no? Entonces necesitamos nuevos hospitales, nuevos centros, nuevos especialistas para poder atender a todos estos pacientes. Muy bien, entonces todo esto que le estoy hablando, le estoy diciendo, son conceptos, ¿no?, que están viniendo, y yo creo que es necesario que ustedes sepan para poder entender todo lo que sucede y por qué está sucediendo estos cambios, ¿no? Y esto de por qué. ¿Qué descubrieron ellos? ¿Qué descubrieron los americanos? ¿Qué descubrieron los españoles? ¿Qué descubrieron los europeos? Entonces han descubierto que una persona que antes podía vivir 40 años o 45 años, ahora están viviendo 60 años. Y actualmente están viviendo 89, 83 años. ¿Y por qué es eso? Bueno, es que antes, cuando vivían 43 años, ellos solamente tenían una esperanza de vida hasta 43. ¿Y hasta cuándo puede vivir una persona? Hasta 120 años. Entonces la esperanza de vida es lo que me va a permitir a mí conocer cuánto tiempo, ¿no?, puedo vivir, claro, dentro de un estatus adecuado. Entonces esto es una medida estadística que se utiliza para estimar la cantidad promedio de años que se espera que viva una persona. Son datos estadísticos. Esa es la esperanza de vida. Y es que la esperanza de vida varía de una región a otra región, varía de un pueblo a otro pueblo, varía de un país a otro país. ¿Y de qué varía esto? Varía pues también del estatus orgánico del país, ¿no? Entonces, país tercermundista, país primermundista, varía completamente. Entonces, todo eso tiene su razón. Por eso en Suiza o en otros países muy adelantados, ¿cuál es la experiencia de vida? 85, 87 años. Acá estamos creciendo y hemos crecido bastante. Nuestra esperanza de vida ha crecido enormemente, ¿no?, en relación a lo que era pues hace 11 años atrás. Muy bien. Entonces, el periodo de vida en el ser humano se cuantifica con un máximo de 120 años, cuando los fenómenos intrínsecos del crecimiento y del envejecimiento se desarrollan a un medio adecuado. Puede variar de un país, región o grupo poblacional, y es un indicador importante en la planificación de política de salud, ya que permite a los gobiernos y organizaciones de salud prever las necesidades futuras de atención médica y de prevención y desarrollar estrategias para mejorar su salud y calidad de vida poblacional. Eso es. Entonces, nosotros tenemos simplemente aquí que aceptar. Bueno, hay una planificación, una mayor esperanza de vida en el país, que la hay, sí la hay. Pero esto ¿por qué es que hay esta mejor esperanza de vida acá? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, antes, si ustedes recuerdan, ¿quién iba al médico? A la señora mismo, ¿quién iba al médico? Si le preguntan a los abuelos, ¿cuántas veces iba al médico? ¿Para qué? Era regalarle plata al médico, nada más. Si yo estoy bien, yo estoy sano. Entonces en ese entonces no había ese sentido y ese criterio de prevención, de prevenir, ¿no?, las enfermedades. No había. Todo eso ha cambiado. Ahora sí. Ahora, desde jóvenes ya están asistiendo a los controles médicos anuales, ¿no?, porque nos dan una serie de facilidades y de garantías para prevenir la enfermedad. Y eso pues en el viejo es lo que se quiere. Por eso es la geriatría, prevenir las enfermedades, encontrarlas y tratarlas, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos que ver, a veces según el INEI,
¿no? Tenemos que ver que acá hay una cosa, que en el año 2022, he tomado esto porque no he sacado los últimos datos, éramos ¿cuánto? 33,5 millones de peruanos. Ahora estamos sobre ya, creo, me parece, sobre los 34 millones de peruanos. En las últimas 3 décadas, la esperanza de vida poblacional peruana ha aumentado 11 años, 11 años, ¿no? Por lo que, de mantenerse constante las condiciones de mortalidad en el año 2022, el peruano, ¿no? Los peruanos y peruanas vivirán un promedio de 76,9 años, ¿no? Ese es el promedio. Pero de ahí, el 74,1 es el promedio de vida de los hombres y 79,5 el promedio de vida en la mujer. Siempre el promedio de vida en la mujer, siempre acá y en todos los países un poco más elevado. Entonces, ya nos preocupa eso. Pero eso tiene una razón de ser también. Y tiene una razón de ser y es explicable también. Datos que van a cifrar entre 2015 y 2050, el porcentaje de habitantes del planeta mayor de 60 años casi duplicará, pasando del 12 al 22%. Se espera que el número de personas de 60 años aumente actualmente de 605 millones a 2.000 millones de personas. En ese mismo periodo, el número de personas de 60 años o más será superior, ¿no?, al del número de niños. Y eso ya se está viendo. Entonces esto es lo que vamos. De repente está proyectado. ¿Qué va a suceder? Entonces, imagínense ustedes, de aquí a unos años más, la cantidad poblacional, ¿no?, de gente mayores va en lo que va a sobrepasar a los niños, gente menor. Y eso tiene su razón de ser. Acá en Perú, ¿cuál es la esperanza de vida? Bueno, y que dentro de ello la esperanza de vida en Lima, ¿no?, es donde tiene este 79,5% y es la más alta del país, ¿no?, en Lima y Callao, ¿no? Y la región de Perú que tiene menor esperanza de vida es Huancavelica. En Huancavelica, entonces tenemos que la esperanza de vida es 66 años para los hombres, 66 años para las mujeres y 62 años para las mujeres. Imagínense nomás acá, imagínense de Lima, ahora ya estamos con un promedio, una esperanza de vida en mujeres 79 años y en el mismo país, en Huancavelica, tenemos una esperanza de vida de 66 años. ¿No les parece ahí medio raro? ¿Cómo es posible que 13 años haya? Entonces hay que ver las circunstancias de ello, hay que ver también cómo se vive en esas dos ciudades. Por eso es que el envejecimiento, por eso es que varía de país a país, de región en región, de zona en zona y dentro de los grupos que conviven en una ciudad. En una ciudad puede vivir, ¿no?, un grupo de personas que de repente está acostumbrada, toda esa población está acostumbrada al consumo de ciertos alimentos. En cambio el otro no está acostumbrada a una gran variedad de alimentos. Bueno, ahí está la diferencia, qué cosa es lo que se consume, porque eso es lo que interviene mucho en estas cifras porcentuales que nos van a dar todas estas alteraciones, ¿no?, que se presentan. Ahí tenemos una escala, una pirámide de 1950, cómo se veía la población, la base son los menores, los niños, ¿no?, y la punta era las personas mayores. Entonces, ¿cómo ha ido variando toda esta escala piramidal y qué cosas es lo que se encuentra para el año 50? Entonces, esta escala poco a poco dice que los niños, ¿no?, entonces cómo ha ido variando toda esa cuestión. Entonces la gente mayor, como que aquí está en la pirámide, en la punta, en el ápice, comienza a variar, y sin embargo la pirámide comienza a engordarse en la base, ¿no?, y la base que es lo mismo. Y eso está contribuyendo, y eso se dice ¿por qué? ¿Por qué se ha producido esta lesión? Hay una serie de factores, ¿no?, una serie de factores que ¿por qué? Sucede que la gente mayor pueda estar durando más. Entonces acá hay un aumento de la esperanza de vida. Descenso de la tasa de la natalidad y mortalidad infantil, ¿no? Entonces comienza a ver eso. Entonces antes ustedes saben que una familia, sobre todo en provincia, no había familia que tenga 2 hijitos, un hijito, no. Era muy raro. Que había, nadie lo niega. Pero la gran mayoría tenía 4, 6, 8, 10 hijos, ¿no?
Eso es lo normal en una familia. Lo normal es encontrar eso. ¿No? Ahora no, comenzaron eso a bajar, y ahora, bueno, uno se encuentra con amigos o con familiares, ¿no? Que solamente su familia son 2 hijos, máximo 3, máximo, pero son 2 hijos generalmente o 1. E inclusive, ahí comentan, muchos de ellos también no, ya comprobé que no era ni fértil, ya tengo un hijito y punto, se acabó, ¿no? Cerrada la fábrica. Muy bien, eso es. Ahora también, igualmente la mortalidad infantil, los avances que también tecnológicos, factores ambientales ligados a la cultura, comportamiento social y económico, todo eso ha influido, todo. Y estos factores, ¿por qué? Porque a eso nos hace nosotros también. Esta propaganda que hay por radio, por televisión y por todos los medios de esas noticias informativas que nos permiten a nosotros por lo menos saber y nos dan la noticia. Antes no se podía hablar de tal enfermedad. No, ahora no, de todo se habla, de todo se dice y a todo le dan la posibilidad de curación o la posibilidad de detectar cuanto antes esa enfermedad. Eso es lo que ha hecho pues que las personas ahora se detecten, ¿no?, esas lesiones de riesgo, sean extirpadas las lesiones de riesgo y se olvidaron de la lesión. O a veces personas que comienzan a aparecer la vacuna para determinadas enfermedades y se olvidan de esa lesión. Entonces todo eso comienza a contribuir pues a una mejor calidad de vida, ¿no? Muy bien, entonces, pero esto de acá, sin embargo, esta ventaja van acompañada de desafíos sanitarios. Y es importante, porque aquí tiene que ver ya una cosa que olvidar. Es importante preparar los proveedores de atención sanitaria. ¿Y quiénes son los proveedores? Los proveedores son los médicos, hay que prepararlos. Ustedes son los que tienen que ver. Es importante preparar a los proveedores de atención sanitaria y a las sociedades para que puedan atender necesidades específicas de las personas de edad. ¿Para qué? Para dar calidad de vida a la cantidad. Entonces, por eso yo cuando le dije, considero que la geriatría es una especialidad que la vamos a ver en un futuro, ¿no?, con mucha demanda, va a ser así, ¿no? Porque a veces, ustedes saben que ahora, cuando eran las 4 especialidades, el pediatra, el cirujano, el ginecólogo, ¿no?, el médico internista, era lo máximo. Ahora ya no. Ahora, un médico internista a veces parece un médico general. El médico general sabe, usted va a salir, ¿dónde me voy? A trabajar, allá en Lima. ¿Y de qué? Bueno, entonces es un problema, tienen que hacer la residencia. Y cuando soy en la residencia ya soy especialista. ¿Y dónde trabajo? No, pediatra, no, ya tengo pediatra. Soy cirujano, sí, pero ya tengo cirujano. Espérate 2 o 3 años que se jubile uno para que entres tú. Pero, sin embargo, ahora ha salido la subespecialidad. Entonces, esa subespecialidad es lo que ha permitido ahora a los nuevos médicos, a los nuevos jóvenes, pues ya ocupar lugares de privilegio en los hospitales. Entonces, tenemos ahí, de repente, usted es cirujano pediatra, cardiólogo pediatra, endocrinólogo pediatra, etcétera, todos son ya especialistas. Y a eso me refiero también, porque ahora están saliendo esta geriatría con una especialidad genética, una especialidad que va todavía está un geriatra general, pero de repente podemos encontrar ya no. ¿Cuáles son la mayor cantidad de enfermedades que se ven en los pediatras? A riñón. ¿Qué más? A pulmón. ¿Qué más? A corazón. A caramba, entonces ya hay cierta línea que puede haber ¿Y cómo le doy tratamiento? ¿Tratar a una persona de 80 años igual que tratar a una persona de 40 o de 30? No. Entonces comienza ya a crearse. ¿Y esto va a conllevar a qué cosa? Va a conllevar a la aparición de nuevos métodos de diagnósticos y tratamiento, ¿no?, para poder hacer a esta persona mayor, ¿no?, que tenga
una mejor vejez. Entonces, eso es lo que yo veo y a mí me parece que eso podría ser el futuro. Ahora, no se le está dando la importancia de vida, ¿no? Pero, si yo lo veo, yo lo considero, eso va a ser así. Es más todavía, cuando ustedes vean esto aquí y si se juntan por ahí 1 o 2 o 3, ¿cuántos hospitales geriatras hay? Ninguno. Hay uno. Si usted va a veces, necesitamos acá, el gobierno tiene que poner un hospital geriatra en cada cono, en cada sitio, con todas las necesidades. Y van a necesitar médicos especialistas. Ahí está el futuro de esto. Y si no, nos juntaremos, pues, si hacemos lo que le llaman ahora la casa de reposo, con todos. Me junto con un radiólogo, me junto con un cardiólogo, me junto entonces con eso, y forman ahí ustedes su centro o su centro de reposo. Muy bien, entonces esto es lo que sucede en el envejecimiento. Y entonces, ¿y cómo es que se lleva a cabo esta lesión? ¿Y por qué envejecer? Bueno, ahora ya comenzamos a entrar a ver por qué nos hacemos viejos y cuándo nos hacemos viejos. Se dice pues que toda esta es una secuencia, ¿no? Que comienza en el mismo momento de la concepción. Pero hay una etapa de nacimiento, una etapa de desarrollo y que hay una pequeña meseta y luego comienza un deterioro. Todos pasamos por ese ciclo de vida, ¿no? Siempre cuando esta meseta que se mantiene, por ejemplo, yo digo, bueno, todos los niños presentan una serie de enfermedades, ¿no? Infectos contagiosos, pero hoy pasan adultos y usted cuando está en la fase adulta, oye, este adulto ¿por qué no está sano? O sea, se mantiene, cuando llegan a los 40 ya comienzan a aparecer ciertas enfermedades y cuando llegan a los 50 mucho más todavía, ¿no? Entonces, ¿y por qué sucede esto? Entonces, esto ya sucede cuando comenzamos a ser viejos. Y ahí es donde se habla de senescencia, porque la senescencia es hablar de senectud. La senescencia es un conjunto de cambios involutivos que ocurre en la fase final de la vida. Incluye alteraciones morfológicas, bioquímicas y funcionales que conducen a la muerte en respuesta al estrés oxidativo o al daño en el material genético, donde las células pierden, ¿no?, en forma irreversible la capacidad de dividirse. ¿Y por qué sucede esto? Y esto simplemente sucede, ¿por qué? Porque acá tenemos que ver entonces ya con una parte de los cromosomas, ¿no?, los extremos que tenemos los telómeros, ¿no? Entonces, eso ya comienza a ver acá. A lo largo del tiempo, en medida que las células se dividen, los telómeros se acortan cada vez más y alcanzan un punto crítico donde activa una respuesta celular llamada senescencia o apoptosis, donde la célula deja de dividirse o muere. Se considera, ¿no?, un mecanismo de defensa contra la proliferación descontrolada de células dañadas que puedan llevar a desarrollo del cáncer. Entonces, se quiere decir que estos estudios de la replicación celular, esto lo han hecho una serie de estudiosos en diferentes países, viendo cuántas replicaciones se da en una célula. Y la más llamativa, si por ejemplo tejido conjuntivo, ¿no? Tiene 50 replicaciones en toda la vida. Y después de esas 50 replicaciones, ¿qué pasa? Ya no replica más. O sea, ya no se puede reproducir. Y cuando no se puede reproducir, aquí es donde comienzan entonces los cambios celulares. La anormalidad celular comienza ahí y aparece una serie de efectos, y esto es lo que conduce a la apoptosis, la muerte celular, y al daño orgánico también lo va a conducir. Entonces, el acortamiento de los telómeros se considera un marcador del envejecimiento de la senescencia celular y a la aparición de enfermedades relacionadas también con la edad. Entonces, pero la senescencia por parte actúa en bien, porque muchas veces, dentro de estas replicaciones celulares, hay células dañadas, células afectadas, pero con esta muerte, todas esas células son destruidas, ¿no? Esa es una ventaja que da esta senescencia. Pero por otra parte, también tenemos que ver acá que cada replicación celular se va cortando, se va cortando, se va cortando. Y entonces comienza a verse acá pues también una serie de alteraciones, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es un envejecimiento celular, ¿no? Dentro de todos los factores, un envejecimiento
celular, un daño del DNA y el estrés celular o señales específicas del entorno. Entonces estas células comienzan a ser dañadas. Entonces estas células senescentes ya no se dividen cuando ya comienzan, es dañada, se ha cortado, ya no se dividen. Ya quedan, se produce la apoptosis, pero siguen vivas y pueden influir, ¿no?, a través de la liberación de diversas sustancias como factores inflamatorios y de enzimas. O sea, pueden intervenir, pero ya no se reproducen. Entonces, y los cambios pues se van a dar acá. El problema es la senescencia y la incapacidad del DNA para una nueva mitosis. ¿Y qué es lo que sucede cuando ya no se puede? Cuando ya no pueden entonces las células reproducirse, hay una serie de cambios. A nivel celular se traduce en un aumento del contenido nuclear del DNA en la forma de heterocromatina, de biotrinucleación, aumento del tamaño del citoplasma, acúmulo de autofagosomas, que son la lipofuncina, y una disminución de la capacidad de la síntesis. Comienza a aparecer una serie de alteraciones normales, fisiológicas, y que nosotros la aceptamos. Bueno, después vamos a hablar acerca de la lipofuncina, que es el pigmento del envejecimiento. Muy bien. Entonces, todo esto nos hace pensar que el envejecimiento entonces está regulado por hechos no bien conocidos de etiología multifactorial, que produce un deterioro funcional y progresivo. El envejecimiento resultaría como consecuencia de alteraciones que ocurren en forma aleatoria y que se acumulan a lo largo del tiempo, y que la senescencia va produciendo un lento deterioro funcional y morfológico de la célula que la prepara para el acontecimiento final, es decir, la muerte del organismo. Todo ese proceso que comienza, y por eso el envejecimiento comienza en el nacimiento y termina en la muerte. Hay factores. ¿Qué cosa es lo que hace el organismo? Bueno, a veces se defiende, intrínseco o extrínsecamente. A veces nosotros tenemos que ver, ¿no? Entonces nuestra, a veces, esperanza de vida está regida de acuerdo a nuestro estatus, cómo vivimos. Podemos vivir. ¿Por qué si nosotros tenemos y podemos vivir 120 años, por qué no llegamos a esa edad? Porque intervienen una serie de factores. ¿Y quiénes son? Bueno, internamente nuestro organismo hace una defensa, y externamente, muchas veces, el medio donde convivimos hace otra, ¿no? La contrarresta todo ese proceso. Esto tiene que ver factores internos, tiene que ver con la edad, tiene que ver con género. Ahí, a veces ustedes saben, dentro de eso, la edad, uno puede ser más viejo, uno puede envejecer más rápido, otro. El género también, las mujeres envejecen menos rápido que el hombre, ¿no? Hay razas que también se ve esto, ¿no? Hay también dentro de la familia, también se va a ver, o alteraciones genéticas que pueden dar cierto tipo de alteraciones, por ejemplo, como la progeria, que es bastante posible encontrar. Pero factores extrínsecos que influyen y que acortan o aceleran nuestra esperanza de vida, ¿no? Entonces, en vez de llegar a 120 años, entonces esto se va acortando. ¿Por qué? Por estos factores extrínsecos. Por ejemplo, el tabaco o contaminantes ambientales. ¿Qué tenemos? Estilo de vida, la dieta, sedentarismo, ejercicio, tabaquismo, etc. Desarrollo de enfermedades crónicas que aceleran el envejecimiento, y el principal factor externo es la exposición crónica a los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, una serie de factores extrínsecos que eso condiciona muchas veces a unos daños, ¿no? Y que esto hace pues, posible de que esta esperanza de vida se vea afectada por todos estos factores. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Tratar de, cuando lleguemos a cierta edad, evitar todos esos factores extrínsecos, porque esto se puede hacer. Entonces, evitar todas esas comidas un poco chatarras, ¿no? Esas comidas con muchos carbohidratos, o de repente con mucha excesión de grasas, harinas, etc. Es evitarlo y comer un poco más de verdura. A veces nosotros salimos a la familia a comer un pollito a la brasa, mientras nosotros pedimos, bueno, costumbre, ¿no? De familia, bueno, ya cámbiame solamente trae una porción de papa, pero 2 porciones de ensalada. Pero a veces, cuando veo al costado de la mesa, que están comiendo con ese pollo a la brasa, se comen la papa, se comen los camotes, se comen todo, se comen
el pellejito del pollito, bien rico, crocantito, ¿no es cierto? Pero toda la ensalada la dejo. Entonces estoy comiendo una serie de carbohidratos y no contrarrestos, una serie de formadores de radicales, ¿no?, libres, y no contrarresto eso con las verduras. Entonces ahí tenemos nosotros, por eso es que vivir sano, vivir en acción, a veces pues tenemos que aumentar o cambiar nuestro estado de vida, nuestra manera, ¿no?, de poder mejorar. Hay una manera de poder mejorar todo lo que nosotros consumimos. Muy bien que sea comida sana, eso es lo que se está preparando ahora, se prepara comida sana, come sano, ¿no? Y eso es un momento, va a llegar un momento en que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la gente joven es la que más capta esta idea. La gente mayor un poco que ya no, porque ya está acostumbrada a los hechos, pero la gente joven no. Y va a llegar un momento en que va a cambiar todo. Bien, estos son pues, entonces, esto va cuando no podemos clasificar a un diferente tipo de ancianos. Entonces, cuando no digamos lo primero que es un anciano viejo, un anciano activo, un anciano sano, es lo que nosotros queremos hacer. Y cuando consideramos nosotros que es un anciano sano, toda persona mayor de 65 años cuyas características físicas, mentales y sociales están de acuerdo con su edad cronológica. Eso es lo que es. Entonces, una persona en la cual viene y ustedes la ven completamente cuerda, ¿no?, sociable, tranquila, y muchas veces pues dispuesta a contestar cualquier tipo de interrogatorio que se ponga. Bueno, está llegando es un anciano sano, no padece de enfermedades crónicas ni ningún grado de problema funcional ni social. Es una persona que se adapta a un medio social o va al otro y se adapta al otro medio social, ¿no? Los cambios inherentes al proceso de envejecimiento no deben ser considerados como una patología. Uno tiene que estar consciente. La persona, el anciano sano, está consciente y sabe que hay una serie de cambios fisiológicos que van a suceder en su organismo, sin que esto sea una patología para él. Y es capaz de adaptar su funcionamiento a las propias posibilidades de su rendimiento. Muy bien. Y eso lo consideramos nosotros un anciano sano. ¿Qué cosa es el objetivo de este anciano? ¿Qué cosa es el objetivo de esta persona? Entonces, quiero que se mantenga así sano. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando vayan al médico? ¿Qué cosa es? Promoción, o sea, prevención, promoción de la salud. Prevención, ¿no? Prevención y promover la salud. ¿Cómo lo provengo? ¿Cómo hago para que estas personas? Entonces, hay empresas, ahora ya hay empresas en seguridad social y también en MINSA. Entonces, hay agrupaciones de la tercera edad. Y esas agrupaciones de la tercera edad son las que salen, ¿no?, salen de camping o salen de paseo. Eso es lo que hacen que esta persona no se quede en casa, que esta persona no se vea marginada por otro grupo de la familia, que esta persona sea activa, que esta persona sea un anciano activo, ¿no? Y así se va a crear un anciano sano. Y no crean que esto va a ir solo. Dentro del bus donde van, o en el centro donde van, hay médicos, hay enfermeras y hay también movilidad para cualquier emergencia que se trate. Pero también es importante en esto, que cuando sucede tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que tenemos en cuenta que aquí, por ejemplo, la atrofia senil de los órganos tejidos se comporta como una disminución de la capacidad funcional. Eso es normal, eso es. Y también otros cambios que están considerados y que uno no tiene por qué tener. Uno no tiene por qué tener que, caramba, al abuelo, oye, tiene 70 años, pero si tiene una disminución de peso, si tiene una disminución de volumen, de la masa muscular, ya está enfermo o está no, son cosas fisiológicas. Por eso todos estos caracteres que nosotros vemos son cosas fisiológicas que suceden en el anciano sano y que se tienen que tener en cuenta. Disminución de volumen y de peso de los órganos, distrofia del tejido conectivo, reducción del contenido hídrico de los tejidos, retraso en la diferenciación y el crecimiento celular, disminución de la elasticidad de los tejidos, acumulación de los pigmentos, de lípidos y de calcio,
reducción de la capacidad de homeostasis interna, o sea, el equilibrio hidroelectrolítico, ácido base, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial. Entonces, son cambios que se van a suceder, cambios fisiológicos que se van a suceder, y cambio normal. Esto es algo que sucede, pero mentalmente está bien, psicológicamente es una persona sana, activa, ¿no? Y sobre todo, dentro del punto de vista psicosocial, perfectamente bien. Eso es una persona sana. En comparación, por ejemplo, de una persona frágil, un anciano frágil o un anciano de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son personas de 80 años o que estando dentro de los 65, o sea, dentro de los 65 o 80 años, presenta uno o más de los siguientes factores. Patología crónica invalidante. De repente tiene una artrosis, ¿no? Una artrosis de cadera, no me deja caminar bien. Ya no soy un paciente sano, soy un anciano frágil, ¿no? Porque en cualquier momento, o de repente tengo una patología crónica, haber sido dado de alta recientemente en un hospital, también soy frágil. Entonces, o de repente estar confinado en un domicilio, estoy solo en un domicilio, vivir solo, el hecho de vivir solo, imagínense, también la hace, padecer una situación de pobreza, carecer de apoyo familiar cercano, enviudar, ¿no? En forma reciente, tener enfermedades en fase terminal. Entonces, a veces todo eso lo hace un paciente frágil. ¿Qué cosa es lo que tenemos? ¿Cuál es el objetivo médico, el objetivo de salud, el objetivo del órgano gubernamental? Programa de atención al anciano y visita domiciliaria, colaboración con equipo de valoración. Entonces es importante. Entonces aquí los grupos, ahora están los PADOMI, ¿no? los grupos de médicos, ¿no? Creados también por instituciones en la cual me siento mal, hago bien, un médico que vaya a tu domicilio, te receta y te examina, y determina, te diagnostica y te deja tu medicina. Inclusive hasta tu descanso médico, así se requiere. Muy bien, esto es entonces un paciente frágil, ¿no? Este paciente, ¿no? El otro que tenemos carácter paciente geriátrico, el paciente geriátrico, se refiere a una persona dependiente para las actividades físicas de la vida. O sea, aquí ya entonces comienza a ver ya que él no va a estar solo, sino depende muchas veces de un cuidador, o sea, una persona que tiene que estar ahí. ¿Y por qué se caracterizan? Son ancianos dependientes. El hecho de vestirse, de ir al baño o moverse, le requiere un esfuerzo que no puede realizar sin ayuda de su cuidador. Además de cumplir los requisitos de fragilidad, sufre problemas mentales y o sociales que le llevan a estar institucionalizado, o sea, hospitalizado. Entonces son pacientes que ya no pueden valerse por sí mismos. Y desgraciadamente así hay personas que cuando se hacen viejos, a veces ya comienzan a padecer de una impotencia para valerse por sí mismos. Entonces, ahí eso ya, estos son un anciano geriátrico, un anciano viejo. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacerse acá? Tributarios de atención y evaluación geriátrica especializada. Entonces, bueno, ya lleguemos ahí al geriatra especializado. ¿De qué sufre el paciente? Una insuficiencia cardíaca. Bueno, que vaya al cardiólogo y que vaya y que lo cure. O si no, de repente puede sufrir de otro tipo de lesiones también, que vaya y que sea a cargo del paciente, que lo evalúe y le dé el tratamiento que le corresponde. Y llegamos al anciano enfermo. Bueno, para ser anciano enfermo no se necesita tener 80 años. De los 65 años, mayor de 65 que presente alguna afección aguda o crónica, en diferente grado de gravedad. En función de dicha enfermedad se hará la adecuación de su vida, sus limitaciones funcionales y su cuidado. Entonces, ahora, si remite, volverá a un anciano sano. Y si empeora, se complicará y pasaría a un anciano frágil. Es lo que habíamos hecho en un anciano frágil que es operado de repente, ¿no? Entonces está operado, ya ha sido recientemente operado, entonces es un anciano enfermo. Pero ya fue operado la vesícula biliar, se recupera y nuevamente comienza su actividad. Entonces ha recuperado y ha vuelto a ser anciano sano y ya deja de ser el anciano frágil que estaba. Entonces son todas esas personas, ¿no?
que pueden sufrir de repente, podría ser, bueno, se ha operado de la cadera o se ha operado de un problema de la artrosis de rodilla. Esta es una anciana enferma. Pasó la operación, hace la rehabilitación y vuelve su estatus de vida antes de. Entonces comienza a ser entonces un anciano sano. Pues depende, o si no, si sigue así, entonces seguiría como un anciano grave. El objetivo es asistencial, rehabilitador y preventivo. Entonces ahí está. Muy bien. Todo esto entonces en relación a los tipos de ancianos que vamos a tener. Entonces con esto nos lleva a nosotros ¿y qué ha pasado con esto? ¿Quién nos explica qué ha sucedido con el organismo? Entonces hay una serie de teorías para explicar, ¿no? Más de 300 teorías tratando de explicar todos estos tipos, ¿no?, de mecanismos por los cuales se envejece la persona. De estos, en los grupos grandes que se han agrupado toda esta teoría están las estocásticas y las no estocásticas. Las estocásticas son los procesos, ocurriría de modo aleatorio, que se acumula con el tiempo, procedentes del medio ambiente hasta alcanzar un nivel incompatible con la vida. Son las teorías estocásticas. Y la no estocástica, o la teoría genética, que dice que es una continuación del proceso de desarrollo y diferenciación según normas predeterminadas y codificadas en el fenómeno. Entonces, una teoría estocástica que de repente esté en relación a que los cambios celulares pueden darse y se van a dar porque hay un medio externo que así lo va a hacer. Y la otra dice que no, que ya todo está programado, que nosotros sabemos cuántas células tenemos en el organismo, cuántas van a reproducirse, hasta qué edad se van a dar, y bueno, salvo que haya algunos factores que aceleren esa replicación, ¿no? Entonces son las dos teorías grandes que hay. Dentro de esta, vamos a ver las teorías estocásticas, algunas de ellas, teoría del error catastrófico, del entrecruzamiento, del desgaste y teoría de los radicales libres. Y dentro de la nueva estocástica, la teoría del marcapaso y la teoría genética. Eso es lo que vamos a presentar, ¿no? Porque ustedes tienen ahí, de repente ponen sus libros, de repente teoría del envejecimiento, sale teoría, y cada una con un montón de páginas como para que se entretengan todo el fin de semana. Muy bien, la teoría del error catastrófico. Esta teoría del error catastrófico, ¿no?, por Orgel en 1963 fue presentada y descrita, y que dice y sostiene: el tiempo produciría una acumulación de errores en la síntesis de proteínas y ADN. Si alguna de dichas proteínas anómalas llega a formar parte de la maquinaria que sintetiza proteínas, provocará más errores en la sucesiva generación, y así en una tras otra. Esto conlleva a un error catastrófico de la homeostasis celular que provoca la muerte celular. No sé si hemos hablado, cuando se ha hablado, no sé, en la práctica a veces, porque no tenía la clase de teoría, bueno, que en unos tipos de linfomas a veces la falla puede ocurrir, por decir, en el linfoma linfoblástico haya una falla en el gen del ADN, provoca que solamente haya una orden que solamente que crezca, ¿no?, los normoblastos, y que el resto de las células no, y la normoblasto va a evitar su maduración, ¿no? Los linfoblastos van a evitar su maduración a linfocitos B o a células fibra. Eso es lo que sucede, y comienzan error tras error, error tras error, error tras error, y esto es lo que llaman y conllevan pues a esta falla, ¿no? Y eso conlleva pues a un error catastrófico, porque me va a dar un tipo de lesión, ¿no?, provocada por ese error. Durante la senescencia aparecen formas anómalas de algunas proteínas, pero no parece que surjan de errores de la biosíntesis de proteínas, sino que se trata de modificaciones posintéticas, y por ello esta teoría no es del todo cierta. Entonces, ese ya comenzamos a ver. Con esto le digo, y con esta primera teoría, se dice, hasta la fecha no hay ninguna teoría que cumpla con todos los requisitos establecidos para una buena explicación del envejecimiento. Simplemente son teorías, pero tampoco se pueden rechazar,
toda esta teoría, porque explica algunas secuencias muy bien, pero no en su totalidad. La teoría del entrecruzamiento postula que la formación de enlaces moleculares entre proteínas o cadenas de ácido nucleico se incrementa con la edad, lo que determinaría el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades dependientes de la edad. Cambios moleculares intra y extracelulares que afectan la información contenida de DNA y RNA, y esto produciría una mutación celular y posteriormente su muerte. Son cambios que se van a dar, ¿no? Y siempre están ahí, como ven, estas DNA y RNA, porque ahí es donde se van a producir, ¿no?, los cambios, ¿no?, de todas estas alteraciones celulares. Bien, esta teoría, por ejemplo, dice, no explica todos los fenómenos relacionados con el envejecimiento, pero sí algunos. Por ejemplo, ¿qué explica? El desarrollo de cataratas. El desarrollo de cataratas es secundario a que las proteínas de cristalino sufren una glicosilación y comienzan a entrecruzarse entre ellas, lo que lleva a la opacificación progresiva de este cristalino, ¿no? Entonces, eso es primero. Otra, las complicaciones crónicas en la diabetes provienen del entrecruzamiento de polímeros y de cadenas proteicas con carácter irreversible. Entonces, como digo, algunas sí dan las explicaciones que uno quiere, y eso no ayuda porque así está escrito en su libro de fisiopatología cuando se hablan de esta lesión, ¿no? Teoría del desgaste o acumulación de productos de desecho. Propone que cada organismo estaría compuesto de partes irreemplazables y que la acumulación de daño de sus partes vitales llevaría a la muerte de las células, tejidos, órganos y finalmente del organismo, basada en la observación de células en animales de edad avanzada, donde se observa un elevado número de sustancias como la lipofuscina y la degeneración basofílica, ¿no? Entonces aquí nos viene entonces a decir que hay teoría del desgaste y una acumulación de productos de desecho. Esta acumulación de productos de desecho se refiere a la lipofuscina y a la degeneración basofílica que se produce sobre todo a nivel de la piel. El envejecimiento celular se puede explicar en términos de acumulación de la ruptura de productos citoplasmáticos, ¿bueno?, y que se incluyó aquí a la lipofuscina. La lipofuscina se conoce, ¿no?, su acumulación dentro de la célula, pero no está claro si la lipofuscina es perjudicial para las funciones metabólicas celulares o para las funciones reproductoras. No está claro. Los lisosomas pueden degradar la lipofuscina y el producto de desecho no puede destruirse o transportarse a través de la membrana. Estos son los productos de degradación metabólica que alterarían el metabolismo de la célula, acelerando su destrucción. Ustedes saben, la lipofuscina se dice que es el pigmento del envejecimiento, y eso lo podemos encontrar en el cerebro, en el corazón, y que están los macrófagos, los lisosomas, que tienen que destruirlo, se lo llevan, lo destruyen, pero no lo pueden sacar. Y ahí es donde se piensa que este pigmento de la lipofuscina es lo que puede acelerar, ¿no?, todos estos cambios celulares que conllevan a una serie de alteraciones y destrucción celular. Teoría de los radicales libres. Esta teoría hasta ahorita es la más aceptada. Esta teoría fue también presentada por Harman en 1956 y es una de las teorías más populares que propone que el envejecimiento sería el resultado de una inadecuada protección contra el daño producido en los tejidos por los radicales libres. Que los radicales libres se forman durante el proceso oxidativo del metabolismo normal, que reaccionan con los componentes celulares originando la muerte de células vitales y finalmente el envejecimiento y la muerte del organismo. O sea, por todos lados nosotros encontramos, ¿no?, en toda esta teoría siempre nos lleva a la muerte del organismo. Explican una de las acciones, una de las funciones, pero no es su totalidad. Se ha sugerido que el estrés oxidativo tiene dos mecanismos. Uno, efecto directo sobre la producción y procesamiento del ARN, y dos, cambio en la distribución iónica de la célula.
El proceso normal de producción de energía tiene lugar en el interior de la mitocondria. La mitocondria va a ser ahí el generador de energía. Eso. Y si falla la mitocondria, comienza a fallar toda esta regulación. Durante este proceso genera una especie de óxido, entonces, reactivas del óxido, que es el helo, las cuales son moléculas inestables y altamente reactivas que producen daño a su alrededor a través de reacciones oxidativas. Entonces, con alteraciones de cromosomas y macromoléculas como el colágeno, la actina, lípidos, etc. Entonces, aquí, si toda esta sustancia que nosotros comemos nos va a permitir, entonces, ¿qué cosa? Simplemente que estas mitocondrias se vean afectadas. Y al producirse afectada es lo que se va a producir acá, estos radicales libres. ¿Cómo contrarrestamos eso? Simplemente es fácil contrarrestarlo. Se contrarrestan los efectos dañinos, los radicales libres, ¿no? Cuenta con un sistema antioxidantes que neutralizan y eliminan estos compuestos. Sin embargo, con el envejecimiento, la producción de radicales libres puede superar la capacidad antioxidante del organismo, lo que lleva a un mayor daño oxidativo y a un aumento del envejecimiento. Es bueno, entonces. Imagínense ustedes que se dice que solamente tomar antioxidantes, ¿no? Un antioxidante no de viejo, sino de jóvenes. Entonces, un suplemento también. Ante todo, el mejor antioxidante son los alimentos. ¿Qué alimentos? Alimentos sanos. ¿Qué? Verduras, frutas, son antioxidantes. Y hay algunas frutas que son mejores que otras, arándanos, uvas, ¿no? Entonces, una serie de sustancias que son antioxidantes y que si eso ustedes lo aprovechan ahorita, si eso lo consumen en buena cantidad o solamente tomar una pastilla de antioxidante de vitamina E, por ejemplo, una vitamina E, eso le va a bajar el porcentaje de posibilidades, por ejemplo, de un cáncer de mama o de un cáncer de próstata en el hombre, ¿no? Y eso está descrito, está conocido. Entonces, son los antioxidantes lo que ahorita tenemos que ver esto y que tomarle un poco más de importancia en todo lo que se presenta, ¿no? Las situaciones con más generación de radicales libres son la dieta desequilibrada, ¿no? Ejercicio físico extenuante, el ejercicio físico extenuante produce radicales libres, contaminación ambiental, radiaciones ultravioletas y el tabaquismo. Todo esto. Entonces, son estos lo que produce y cómo contrarrestamos, bueno, con los antioxidantes. Bien, las otras teorías que vamos a ver son la teoría no estocástica. La teoría no estocástica propone que el envejecimiento sería la continuación del proceso de desarrollo y diferenciación dentro de una secuencia de eventos codificados en el genoma. Se dice que el envejecimiento está predeterminado, ¿no? Y esto lo vamos a ver en dos teorías principales, la teoría del marcapaso y la teoría genética. ¿Qué es esta teoría del marcapaso, ¿no? O teoría inmunológica? Para esta teoría, el genoma nuclear actúa como un reloj molecular o un reloj celular, controlando y programando los cambios que se desarrollan en el organismo desde su concepción a través de las distintas etapas biológicas hasta el envejecimiento. Aquí puede surgir también un deterioro inmunitario como resultado de este proceso, que conduce a la aparición de un mayor número de procesos de autoinmunidad, ¿no? Entonces ya todo está programado de acuerdo a esta teoría, ¿no? La teoría genética sugiere que el envejecimiento se produce por un proceso continuo con la embriogénesis, crecimiento, desarrollo y maduración. Puede producirse por mutagénesis o por amplificación continua de algún gen, o también por una disminución de la capacidad funcional conforme desciende su capacidad de división, cuando ya estamos en la senescencia. Y esto que puede llevar a una atrofia o muerte celular por agotamiento de la mitosis. Existe un patrón de longevidad específico para cada especie animal. Sí, así es, ¿no? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, a veces cuentan con mascotas y ya saben que la mascota puede vivir tantos años nada
que equivalente con la vida humana y ustedes le sacan, o ya también hasta está programado, dice, tantos años significa que humanamente esto corresponde a tanto, pero cada uno tiene ya su ciclo de vida, o sea que para ellos ya todo está programado, ¿no? Así como nosotros estamos programados 120 años, pero todos no llegamos a 120 años. ¿Qué hacemos para llegar a 120 años? Bueno, simplemente vivir en una zona no contaminada, de repente vivir en el campo, o de repente comer, ¿no?, nada de grasas, nada de carbohidratos, sino más, hasta cierto punto es bueno y malo. Por ejemplo, comer vegetariano, pero los vegetarianos que sufren, los que se dedican a comer puro vegetal, eso también padecen de enfermedad, ¿no? Sí, padecen de que sufren de anemia, ¿no? Siempre sabes eso. Muy bien, vamos a ver. Entonces, en conclusión, existen fuertes evidencias de un control genético del proceso de envejecimiento, tanto a nivel celular como del organismo en su totalidad. La naturaleza multicausal del envejecimiento obliga a no desechar ninguna de sus teorías. Faltan más estudios que analicen la correlación entre el control genético y los factores ambientales. Y en eso están, y siguen apareciendo nuevas teorías, nuevos conceptos, ¿no?, acerca de todo este envejecimiento. Y el envejecimiento no termina acá, porque si ustedes saben, yo no le he mencionado, ¿no?, de la enzima telomerasa, ¿no?, es una enzima también de la eterna juventud, y eso fue que creo que hacía en el 2010 o 2012, generó un premio Nobel a un científico que ubicó esta enzima telomerasa. Y esta enzima telomerasa era la que vieron que en la vida embrionaria podía reproducir o podía reparar el telómero. Pero ya la persona cuando nacía, ahí no actuaba esa enzima telomerasa. Que están en busca de esta enzima de la eterna juventud, está. Pero tiene su contraparte también, ¿no? Su contraparte de esta enzima telomerasa que puede provocar la inmortalidad celular. Y ustedes saben, cuando una célula es inmortal, entonces no es que sea inmortal, sino que se expone mucho más a todos los cambios del medio ambiente, y entonces se expone también a muchos factores generadores de nuevas neoplasias en la vida. Entonces, hasta ahí, no lo sé, ojalá en un futuro puedan encontrar esta enzima, que de repente sí la van a encontrar, ¿no?, pero también tienen que poner en contraparte qué hacer con la persona. Se dice que ya hay estudios también genéticos de la cadena genética en cuando determinadas personas o determinados embriones que ya saben y determinan qué tipo de enfermedad pueden tener o pueden sufrir. E inclusive se habla que de repente en el futuro esto parece, pues, a veces uno lo ha visto en películas, pero no, está ya escrito de que puedan hacer estos cambios y preparaciones, ¿no?, genéticas, ¿no?, en la cadena del ADN o en la cadena del ARN. Entonces, y eso va a pasar de repente en un futuro. No cercano, pero podría ser que así sea. Cáncer de envejecimiento, ese es un tema que no se va a tocar porque ustedes lo están desarrollando, si es que ya no lo han hecho, en un seminario, ¿no? Entonces, simplemente el 60% de los tumores y el 65% de la mortalidad ocurre siempre en personas mayores de 65 años. El cáncer y el envejecimiento están estrechamente relacionados y hay una relación directa entre el tiempo medio de aparición de la neoplasia y la duración de la vida media. Entonces, eso es lo que también llama la atención. ¿Por qué? Porque a partir de tanta edad comienzan a aparecer todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Muy bien. Entonces, también ahí son algunos factores asociados que se van a presentar en esta asociación de cáncer y envejecimiento, como la acumulación de mutaciones genéticas, disminución de la eficiencia de los mecanismos de reparación del ADN, cambios en el microentorno celular, factores de estilo de vida y exposiciones ambientales a lo largo del tiempo, y también la inflamación crónica, ¿no?, que eso ahora ya prácticamente muchos tipos de enfermedades han demostrado que el proceso inflamatorio crónico puede producir una alteración en el genoma y puede darse una proliferación celular determinando el siguiente tipo de neoplasia maligna. Algunas patologías que se puedan presentar.
Dentro de todo esto podemos presentarles algunas patologías, qué cosa es lo que va a pasar. Entonces, a un paciente, a un anciano, ¿no? O una persona mayor a nivel del sistema cardiovascular. En el corazón va a haber una disminución del tamaño, una disminución de su fuerza en las contracciones, mientras que aumenta la resistencia de la diástole. Hay acúmulo en leucofuscina, hay pérdida de fibrillas y atrofia en los mitocondrios. Hay una disminución de la elasticidad de la aorta y eso hace que conlleve a una incidencia de la hipertensión arterial. Progresiva arteriosclerosis coronaria que causan enfermedades isquémicas con aparición de trombosis y embolias arteriales. Extrasístoles y arritmia por alteración de la conducción y la amiloidosis que también puede causar por alteraciones de la conducción, puede ser causa de alteraciones por la conducción. Toda esta patología se puede dar en estas y además de esto no tan solo puede provocar acá estas alteraciones vasculares, sino también los infartos cardíacos que cada vez son mucho más frecuentes. A nivel del aparato respiratorio, encontramos una disminución de la elasticidad de la pared del alveolo que condiciona a una disminución de la presión de oxígeno arterial y la capacidad vital con aumento del volumen residual. Las enfermedades, el EPOC, como la bronquitis crónica, el enfisema o asma o bronquiectasia pulmonar, comienzan a aparecer siempre a estas edades. Más si tenemos la mala costumbre todavía de ser fumadores, ¿no? Puede aparecerse con mayor proyección. La embolia pulmonar como causa frecuente de muerte acompañadas o complicadas por neumonía. Todos los procesos pulmonares dejan secuelas en forma de fibrosis. Y la neoplasia ya comienza a aparecer como una cosa frecuente, aunque no detectable en sus inicios. Además deben saber también que el pulmón es uno de los órganos en la cual todo sufre una serie de patologías y de alteraciones, porque todos estos procesos, por eso conlleva que todos los procesos pulmonares dejan secuelas, y esas secuelas generalmente son a manera de fibrosis. Bien, por otra parte tenemos el aparato genitourinario. Y dentro del aparato genitourinario nosotros podemos mencionar, por ejemplo, comenzando con el riñón. El riñón, pues, cuando uno nace, el riñón tiene 1.200.000 glomérulos, pero eso llega a la edad de los 70 años, llega alrededor del 50%. También decirle que durante el proceso evolutivo de nuestra vida hay alteraciones vasculares, engrosamiento de la pared vascular y una disminución de la irrigación sanguínea. Eso conlleva también a que el riñón esté afectado, ¿no? Dentro de su irrigación. Entonces va a haber una isquemia. ¿Esa isquemia que produce? Produce simplemente muerte de los glomérulos y también atrofia tubular. Y esa fibrosis, esa isquemia produce fibrosis. Esta es la fibrosis que comienza a producir. Y ahí tenemos entonces en cuenta, entonces tenemos también alteraciones, ¿no? Disminución del tamaño del riñón con alteraciones que pueden ir desde la filtración glomerular, que también se altera con este proceso de los años, apareciendo una serie de alteraciones. También tenemos en cuenta, ¿no? Que en la vejiga también pueden pasar otras alteraciones, hay un engrosamiento de la pared, hay una disminución, ¿no? del volumen vesical, y esto trae consigo también apariciones de neoplasias, conjuntamente a nivel prostático. En la hiperplasia prostática, a partir de todos los varones, a partir de los 40 años, 50 años, comienzan a presentar esta hiperplasia prostática. Algunos con mayor evidencia que otros hacen cuadro clínico, y también algunos de ellos desarrollan el cáncer prostático, ¿no? En el aparato digestivo tenemos comienza eso con una atrofia de las papilas linguales y del olfato, y esto pues trae consigo muchas veces que ya disminuya, ¿no? El sentido del gusto y el sentido del olfato comienza a disminuirse. Hay una disminución de la secreción de las glándulas exocrinas, ¿no? Y hay una disminución del ácido clorhídrico que impide la correcta absorción de hierro en el intestino delgado, y lo que causa también es una causa también de anemia ferrotécnica. Disminución de enzima digestiva también puede haber. Todo esto también conlleva pues a que hay un enlentecimiento, ¿no? Durante el proceso digestivo. Esta pérdida que nosotros tenemos las papilas linguales del olfato, ¿qué cosa lo que conlleva? También muchas veces que
el paciente ya de edad no siente el mismo estímulo por querer alimentarse. Su digestión va a ser muy lenta porque todas las enzimas pancreáticas y todas las enzimas digestivas van a estar disminuidas o alteradas, y eso hace que una digestión no sea tan rápida como uno desea, ¿no? Por eso uno simplemente ve que nuestros familiares, pacientes de edad, que por mucha comida que llevan, por mucho que quieran ellos, basta suficiente unas cuantas cucharaditas y después la dejan y ya no tienen hambre, no tienen apetito, ¿no? Y se debe a todas estas alteraciones que van a sufrir dentro del punto de vista digestivo. Y no tan solo se va a quedar ahí, sino también que en el estómago, bueno, comienza la gastritis y las úlceras que son mayores, ¿no? Además, a nivel del esófago, bueno, tenemos la esofagitis por reflujo, que es bastante frecuente. Ustedes saben que conforme pasa la edad, también tiene las inflamaciones crónicas. Las inflamaciones crónicas del estómago se van a ver, y de hecho, por causa de quién, por causa del Helicobacter pylori, este proceso inflamatorio puede traer consigo, porque esto le puede dar a una atrofia o metaplasia o atrofia gástrica. Esta atrofia gástrica le puede dar unos cambios metaplásicos y llegar al cáncer. Por otro lado, también a nivel del esófago, durante este proceso de gastritis puede tener una esofagitis por reflujo, y esto da consigo a unas alteraciones o lesiones papilomatosas que se puedan presentar a nivel del esófago. Y esto pues tranquilamente puede provocar cierto tipo de dificultad al pasaje de los alimentos sólidos o líquidos, conocido como presbiteresófago. A nivel intestinal, bueno, tenemos los pólipos intestinales y los divertículos, ¿no? A veces pueden tener la diverticulosis, presencia también a nivel a nivel de colon, ¿no? Lo que son las lesiones elevadas, ¿no? Y estas lesiones elevadas que pueden dar los hiperplasias o pueden ser los adenomas. Y estos adenomas, ¿no? Si es que no entran a una detención precoz, porque eso se le considera también como una lesión precancerosa, si es que no se considera a una atención precoz y se le extrae esos adenomas, entonces no pueden simplemente virar y producir un cáncer, ¿no? Entonces, y de ahí muchas veces se encuentra cáncer, ¿no? En estas personas mayores ya avanzadas ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque nunca tuvo el cuidado como para ir, a pesar de repente de presentar cierto tipo de molestias, solamente se preocupó porque en un momento comenzó a presentar una diarrea con sangre. Y ahí, con sangre, y de ahí fue donde se fue al médico, le hicieron los estudios y le detectan esos tipos de lesiones, ¿no? Los vólvulos también son bastante frecuentes a nivel de esta lesión. Bien, a nivel de la piel, ustedes saben, hay una atrofia de la epidermis, hay una alteración de todo el tejido elástico en el dermis con aparición de toda esta vasofilia a ese nivel, entonces eso le da un adelgazamiento, ¿no? de la piel, entonces una aparición de las arrugas que se van a ver ahí. También, por otro lado, hay alteraciones, porque hay una atrofia de alteraciones también de todo lo que es las glándulas salivales, los conductos sudoríparos, y entonces aquí vamos a tener que comienza a aparecer en la persona mayor la piel seca, ¿no? La fiebre seca, y también la sudoración comienza a disminuir por este tipo de alteraciones. A nivel del aparato locomotor, comenzamos ahí, ustedes saben que en el aparato locomotor comenzamos que a nivel de los hombres y mujeres, a nivel óseo, ¿no? Hay una disminución de la masa ósea por la osteopenia o la osteoporosis, y eso está de repente acelerado por algunas del sedentarismo o el no hacer ejercicio, ¿no? O de repente por alguna otra causa que pueda ocasionar falta de calcio. De repente es mucho más acelerado en las mujeres que en los hombres. Y esta osteoporosis también trae consigo a la fragilidad ósea y las fracturas frecuentes en que se han visto de estos pacientes de edad. Por otro lado, también a nivel de la masa muscular hay una marcada disminución de la masa muscular, y esto se observa muchas veces. Algunas veces externamente no se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Porque por la presencia del tejido adiposo que se pueda estar presente ahí, pero
eso es mucho más palpable y ahí es donde uno comienza a ver que esta disminución de masa muscular se asocia a una disminución de la fuerza muscular también. Entonces lo que antes podíamos levantar algo con mucha facilidad, nos cuesta trabajo hacerlo, ya a toda persona de edad nos cuesta trabajo levantar o esa misma peso que lo hacíamos sin dificultad años atrás. Por otro lado también encontramos ahí a nivel articular enfermedades degenerativas a nivel articular como la artrosis, ¿no? Esta artrosis, ¿no?, como comienza a aparecer después de los 40, 50 años de edad y algunas veces puede ser alteraciones, ¿no?, que se van a dar y se dan en todas estas personas. En el sistema endocrino también comienza a ver, ¿no?, a veces en los pacientes de edad a nivel de órganos salivales una mala función, siempre van a sufrir de un hipotiroidismo generalmente. A nivel del páncreas, ustedes lo saben también, comienza a fallar todo esto cirrosis pancreático, ¿no?, y comienza a presentarse, todos estos pacientes sufren de que muchos de ellos sufren de diabetes, ¿no?, con una alteración o cansancio de repente de estas glándulas. A nivel del sistema nervioso central, tenemos también, ustedes saben que el encéfalo lleva su madurez alrededor de los 10 años de edad y llega pesando 1.200 gramos. Este peso comienza a disminuirse y comienza a disminuirse sobre todo en algunos más que en otros y sobre todo a nivel del polo central. Y este deterioro del polo central más se ve en mujeres que en hombres y comienza a aparecer ahí una serie de lesiones. Y esto está en relación mucho con la demencia, ¿no?, la demencia senil. Está en relación mucho a eso. Pero también puede aparecer otras cosas, también puede aparecer, ¿no?, los ovillos, ¿no?, que se van a presentar a nivel también cerebral y está en relación con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? O también otro de enfermedad Parkinson, que también es una enfermedad degenerativa que se observa en personas mayores de 70, 75 años, cuya lesión comienza y termina. Comienza una fase muy leve y cada vez se va empeorando cada vez más, ¿no? Y a nivel del sistema linfomatopoyético también hay alteraciones, el sistema inmune comienza a disminuir y eso por eso que a veces ustedes pueden ver la apendicitis que tiene, se le atribuye que esos es muy raro que se den en pacientes mayores, pero también por otra cosa, también en ese sistema linfomatopoyético hay cuestiones de anemia que se va a producir por la falta de producción. La médula ósea aumenta su cantidad de grasa, ¿no?, aumenta su cantidad de tejido adiposo dentro de la médula ósea y con una disminución de toda esta productividad de elementos formes sanguíneos normales que se van a encontrar a ese nivel. Muy bien, entonces yo creo que con esto vamos a ver que sigue. Bueno, también tenemos en el ojo, en algunas veces comenzamos ya a partir de los 40 años, algunos comenzamos ya a no ver de cerca y presentar cierto tipo de alteración de cerca o de lejos, cosa que no pasaba. Entonces eso es lo que se conoce como una revisión, o también una mancha flotante que pueden ver también unos puntos diminutos cuando una persona comienza a ver, ya que ve como una manchita, dice una manchita, veo en el ojo, no veo bien, entonces también comienza una mancha flotante, ¿no? O de repente en otros pacientes también puede generarse cierto tipo de ardor o me duele el ojo, no sé lo que tengo. Entonces son alteraciones, ¿no?, alteraciones que pueden resultar en algunas personas que son sensibles a la luz y que solamente se da a veces como un ojo seco. Le ponen ahí sus sustancias, ¿no?, lubricantes que sean para el ojo y comienzan a mejorar estos pacientes. Muy bien. En la práctica lo que realmente interesa es la edad funcional de la persona y no su edad cronológica. Entonces la edad cronológica, ya entonces saben ustedes que no interesa la edad que tenga, lo que interesa es la fisiología, tu comportamiento, tu estado psicológico y eso es lo que va a valer. Es esta la que va a indicar su capacidad de autosuficiencia para la actividad del diario vivir. El envejecimiento es un proceso progresivo, natural en el ser humano, que cada persona experimenta con diferente intensidad. Una cosa es definitiva,
Todas las especies envejecen y experimentan notables cambios desde su nacimiento hasta la actualidad. Y aún falta mucho por comprender acerca del proceso de envejecimiento y obviamente estamos lejos de encontrar la fórmula de la eterna juventud. Bueno, por lo menos yo creo eso, ¿no? Pero de repente pueden encontrarse o pueden salir por la noticia de la enzima de la telomerasa, entonces vamos a ver qué sucede. Y finalmente es más importante que dar más años a la vida, es dar más vidas a los años. Es esto, a fin de cuentas, aumentar la calidad de vida, y eso yo creo que lo merecen, ¿no?, todos nuestros viejitos, nuestros abuelos o nuestros padres, si lo tenemos todavía así. Muy agradecido por su atención.